Buenas noches, hablemos del artículo 100. ¿Quién me ayuda leyendo el artículo 100 del Código de Comercio? Asimilación a sociedades comerciales, legislación mercantil. ¿Sí, doctor? Sí, ese. Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 222 de 1995. Se tendrán como comerciales para todos los efectos legales las sociedades que se formen para la ejecución de actos o de empresas mercantiles. Si la empresa social comprende actos mercantiles y actos que no tengan esa calidad, la sociedad será comercial. Las sociedades que no contemplen en su objeto social actos mercantiles serán civiles. Sin embargo, cualquiera que sea su objeto, las sociedades comerciales y civiles estarán sujetas para todos los efectos a la legislación mercantil. Ok, bueno. Pueden haber en algún momento que se crean sociedades, ¿sí? Donde digamos que la finalidad no va a ser necesariamente ejercer, ¿sí? El comercio como tal, pero sí la ejecución de ciertos actos o contratos. Entonces, esta situación se da, por ejemplo, con dos figuras legales que se utilizan. Doctor, buenas noches. Buenas tardes. Las dos figuras son la unión temporal y el consorcio. No sé si ya lo han escuchado. La unión temporal y el consorcio. Tanto en la unión temporal como en el consorcio puede darse la situación de que son dos personas jurídicas que se unen con la finalidad de desarrollar de manera conjunta por ejemplo, la ejecución de un contrato. Entonces, esas uniones, va a haber una diferencia entre la unión temporal y el consorcio. ¿Cuál va a ser la situación en cuanto a la constitución de una unión temporal o un consorcio? Que, como tal, puede que cada una de estas sociedades que conformen o que integren esa unión temporal o ese consorcio van a conservar su autonomía como sociedad, ¿sí? Y van a unirse únicamente para la ejecución de ese contrato, exclusivamente. Por ejemplo, a veces cuando se hace una licitación, y alguna de las empresas no cumple con todos los requisitos que se exige para la adjudicación del mismo, entonces puede unirse con otras o con otra para que, uniendo la experiencia de ambas sociedades, de ambas personas jurídicas, puedan lograr la situación, digamos, de lograr que se les adjudique el contrato y de esa forma desarrollar, ¿sí?, esa licitación. Entonces, al hacer esta figura tanto de la unión temporal como del consorcio, no necesariamente se va a constituir una nueva sociedad. Dime. Eso era lo que le iba a preguntar. En las uniones temporales, ¿se crea una nueva persona jurídica?
No necesariamente se forma una nueva persona jurídica. No necesariamente. La persona jurídica va a crearse al momento de hacer un contrato de sociedad. Pero un contrato de unión temporal o un contrato de consorcio, pues no les daría la calidad de constituirse, ¿sí? Como una persona jurídica, como una nueva sociedad. Ah, ok, profesor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Dime. cuando su merced decía que se unen para, o sea, las dos personas jurídicas se unen para la ejecución de un contrato en el tema de la experiencia, pero también aplica para el tema de la parte financiera, ¿cierto? Sí, Si también. una de las dos no cumple, unen sus estados financieros y así logran pues presentarse a la licitación, ¿cierto? Sí. Ahora, Y en el caso de que, digamos, esa unión temporal o este consorcio les adjudiquen ese contrato, ¿ahí cómo lo ejecutarían? lo van a ejecutar de acuerdo a cómo se hayan puesto de acuerdo en si son 50-50 o si uno tiene 60% de participación, el otro 40%, ¿sí? Dependiendo cómo se hayan organizado internamente, ¿ok? Ok, profe, muchas gracias. Bueno, cuando estas uniones temporales se crean o se constituyen, en estas uniones temporales no se va a crear una nueva empresa, aunque tributariamente pues se obtiene un RUT, ¿sí? Van y la DIAN les asigna un RUT, ¿sí? Como un NIC, sin que la generación de ese NIC signifique que sea una sociedad nueva, ¿ok? O sea, cada uno va a seguir conservando su autonomía. Va a haber una diferencia entre las dos figuras y las diferencias en cuanto a que la unión temporal, cada uno va a responder por lo que aportó, por lo que cada sociedad va a responder por lo que aportó en la ejecución de ese contrato, y en el consorcio pues van a responder de manera solidaria entre ellos, ¿ok? Esa va a ser la diferencia entre ambas figuras. Doctor, Dime. me permite hacer una pequeña acotación. A nivel fiscal, los consorcios generalmente se crean para lograr el estado financiero o el estado de responsabilidad o el estado de capacidad técnica o jurídica para acceder a un contrato generalmente con el Estado. Cuando se hace con el Estado, se adquieren responsabilidades de orden fiscal. Cuando hay algún problema, la responsabilidad de orden fiscal ante las contralorías es solidaria, sin importar sin importar el porcentaje, así uno tenga el 99% y el otro el 1%, en caso de haber un fallo de responsabilidad fiscal, es bueno saber que hasta tanto no se haga el resarcimiento total del daño, los consorciados entran a su responsabilidad fiscal, es paritaria, es igualitaria. Bueno, pero me refiero a que la responsabilidad no frente al Estado como la Contraloría, sino frente a la, digamos, a la empresa o entidad con la cual han realizado pues la respectiva vinculación o el respectivo contrato. Más adelante vamos a mirar ya pues las responsabilidades de cada tipo de sociedad y vamos a mirar que hay algunas
situaciones donde independientemente de lo que diga la norma, van a responder todas las sociedades de igual forma en algunos aspectos, entre eso el tributario. Entonces, este tipo, por ejemplo, de situaciones también se consideran o se estarían regulados con el Código del Comercio, ¿ok? Así como en cuanto a la sociedad. Cuando estas personas, digamos, crean la unión temporal o crean el consorcio, es con la finalidad de ejecutar un contrato, y pues en la ejecución de ese contrato van a obtener un ingreso, una utilidad. Pues si no, no realizarían el respectivo aporte, ¿ok? El respectivo contrato. Hay unas sociedades también, bueno, aunque ahí no se menciona, pero aprovecho para mencionarlo. Hay unas sociedades que son las sociedades de hecho. Entonces, las sociedades de hecho, hay sociedades de hecho y sociedades de derecho. ¿Cuáles son las sociedades de derecho? Las sociedades de derecho son las que contempla esta norma, este código. Voy a mencionarlas acá. Hay 6 tipos de sociedades. Las sociedades colectivas, las sociedades en comandita simple, las sociedades en comandita por acciones, las sociedades limitadas, las sociedades anónimas, las sociedades por acciones simplificadas. Estas son las sociedades de derecho, o sea, aquellas en las cuales las personas se reúnen y celebran un contrato, ya como hablamos en las clases anteriores, que se reunía con la intención o con la finalidad de desarrollar de forma conjunta un objeto, ¿ok? O unas actividades que eran las que se determinaban en el objeto social. Entonces, estas sociedades de derecho son aquellas que están conformadas según lo que dice la norma. Pero puede suceder también que hayan sociedades que son sociedades de hecho. Y las sociedades de hecho es cuando dos personas, digamos 2 personas naturales, cada una está registrada como comerciante y realizan unas operaciones conjuntas, ¿ok? Sin que hayan hecho un contrato en el cual están creando una persona jurídica, en el cual están creando una sociedad, ¿ok? Esas son las sociedades de hecho, por eso se habla de sociedades de derecho y sociedades de hecho. Entonces, estas sociedades de hecho, es decir, donde 2 personas, pues de manera conjunta desarrollan un contrato, desarrollan una actividad, también se va a regular como si fuese una sociedad, ¿ok? Como si fuera un contrato, solo que pues en ese caso hablaríamos que el contrato sería verbal. También la norma nos menciona, ese artículo 100. Doctor, discúlpeme, doctor Luis Fernando. Dime. ¿Cuál sería un ejemplo de una sociedad de hecho? Una sociedad de hecho, digamos que Oscar y Andrés, ambos son comerciantes, están registrados de forma independiente como personas naturales. Y los dos se ponen de acuerdo para desarrollar un contrato, ¿sí? Con Juan Camilo. Entonces,
ustedes dos no han hecho un contrato donde digan, bueno, vamos a crear una sociedad que se llame Gallo Santana Abogados Asociados. Están actuando de manera conjunta y cada uno tiene su registro como persona natural, comerciante, ¿ok? En ese caso, ahí sería una sociedad de hecho. ¿Por qué de hecho? Porque no se ha cumplido con las formalidades que exige la norma en cuanto a la constitución de una sociedad de derecho, que son las que mencioné anteriormente. Las colectivas, las en comandita simple, las en comandita por acciones, las limitadas, las anónimas y las por acciones simplificadas. Una pregunta. Por lo menos si, profe, ¿cómo está? Buenas noches, con Alex Palomo. Por lo menos si yo tengo un negocio o una empresa y llega una persona y me compra esa parte y hacemos solamente el contrato de la compra y venta, pero no registramos esa sociedad, ¿también sería de hecho? No, porque las sociedades tienen diferentes reglas cada una de ellas. Entonces, si una persona sale de la sociedad, no van a aplicar unas reglas generales para todas. ¿Sí? Entonces, eso lo explicaremos más adelante cuando hable de cada una de las sociedades. Entonces, en una sociedad, por ejemplo, anónima o en una sociedad SAS o en una sociedad en comandita por acciones en cuanto a los socios comandatarios, no hay ningún registro en la Cámara de Comercio de quiénes son los accionistas. Entonces, no hay por qué llevar, por ejemplo, ningún tipo de registro por esas operaciones. Pero si es una sociedad limitada, sí, porque en la sociedad limitada aparece quiénes son los socios. Entonces, depende del tipo de sociedad. ¿Ok? Ok, pues gracias. Listo. Ahora hablemos de la validez de ese contrato de sociedad. Artículo 101. ¿Quién me ayuda con el artículo 101? Aquí Oscar Santana, doctor. Artículo 101. Para que el contrato de sociedad sea válido respecto de cada uno de los asociados, será necesario que su parte haya capacidad legal y consentimiento exento de error esencial, fuerza o dolo, y que las obligaciones que contraigan tengan un objeto y una causa lícitos. Se entiende por error esencial el que versa sobre los móviles determinantes del acto o contrato, comunes o conocidos por las partes. Artículo 101. Ok. Entonces, ¿cuándo determinamos que una persona es capaz? Si es una persona natural. Que sea mayor de 18 años. Con la mayoría de edad, ¿cierto? Ahora, habla de un error. Acá la norma. Capacidad legal, pues que sean mayores de edad. Y que el consentimiento sea exento de error esencial, fuerza o dolo. Hay unos vicios del consentimiento, como se llaman, y los vicios del consentimiento generan unas situaciones a nivel de los contratos. Y pues el contrato de sociedad pues no sería, digamos, la excepción. Y en materia contractual, estos vicios del consentimiento van a ser generados pues por el error, por la fuerza o por el dolo. El error en cuanto que de pronto a veces la persona está pensando que está contratando con alguien, pero realmente no es esa persona, sino que es alguien diferente, ¿sí? O por la fuerza, es decir, cuando media una acción violenta, cuando es en contra de la voluntad de esa persona, o cuando hay un dolo, que se conoce el dolo en materia de derecho como esa intención positiva de causar un daño. Entonces, si en este contrato
de sociedad, como cualquier contrato, debe estar sin esos tipos de vicios del consentimiento. ¿Ok? Que las personas están tomando sus decisiones de asociarse, de reunirse para constituir una persona jurídica y desarrollar unas actividades a través de ese objeto social, y que este consentimiento de voluntad, es decir, este acuerdo que están realizando estas personas, es libre de esos vicios. Estos vicios del consentimiento van a generar unas sanciones a ese negocio jurídico, o sea, al contrato como tal. ¿Y cuáles serían las sanciones al negocio jurídico que le traerían este tipo de situaciones? Las sanciones al negocio jurídico van a ser la nulidad, la cual puede ser absoluta o relativa. ¿Cuál es la diferencia? Que en la nulidad absoluta no hay ningún tipo de posibilidad de que pueda sanearse esa situación. Es insaneable. Y en la nulidad relativa, la situación que está generando la nulidad puede ser saneada. Ahora, la nulidad puede ser declarada por las partes, o la nulidad se declara vía judicial, es decir, por el juez. Otra sanción al negocio jurídico como vicios como resultado de esos vicios del consentimiento sería la inexistencia. En la inexistencia, como su nombre lo indica, es decir, la inexistencia es cuando no cumple, ¿sí? O digamos que dentro de ese contrato, recuerdan que hablamos de los elementos esenciales del contrato, del objeto lícito, la causa lícita, de la capacidad, de la buena fe, del acuerdo de voluntades. Cuando alguno de estos elementos esenciales no se da, entonces, cuando no se cumple con todos estos elementos esenciales, el contrato sería inexistente. O sea, nunca va a nacer a la vida jurídica, nunca va a producir efectos jurídicos el contrato como tal. Y la ineficacia, que es otra sanción al negocio jurídico, la ineficacia es cuando la norma exige ciertas solemnidades en digamos, en algunas actuaciones, y las partes no cumplen con todas esas solemnidades. ¿Ok? Entonces, al no cumplir con todas esas solemnidades, no va a producir efectos. Pero no significa que no exista. Y voy a poner un ejemplo de cada uno. Si una persona va y contrata o celebran, digamos que para constituir una sociedad, que el objeto de la sociedad sea ofrecer servicios por fuera de la ley, ¿sí? Como los de, bueno, ustedes han visto por las noticias, lo de la oficina de Envigado, ¿sí? ¿Sí lo han escuchado? Sí, señor. Por Sí, supuesto señor. que sí. Y saben, y han escuchado a qué se dedican ellos, ¿no? Sí, señor. Ese grupo No. criminal. Han escuchado a qué se dedican, ¿no? Al Entonces, sicariato y a... exacto. Entonces, esas actividades que están por fuera de la ley, o sea, que van contra la ley, harían que ese tipo de sociedad que se creara con esa finalidad tuviera un objeto ilícito, porque no pueden ir a desarrollar actividades en contra de la ley. Entonces, ese objeto ilícito permitiría que la nulidad fuera, o que se generara, digamos que no hablemos tanto del objeto, sino hablemos más bien de la causa, de que la causa no sea lícita. No sé si han escuchado que ellos a veces les cobran dinero que las personas le deban, o sea, actúan como una oficina de cobranza. Entonces,
esos métodos que utilizan para cobrar, digamos, esas torturas o esas amenazas que ejercen para poder cobrar, no sería una forma válida para desarrollar esos cobros, ¿cierto? Entonces, ese tipo de situaciones o causa ilícita, esa causa no sería lícita, generaría una nulidad absoluta, es decir, eso no se puede sanear. La norma nunca le va a permitir que pueda realizar ciertas actuaciones de esa forma, o de las actuaciones, digamos, de cobranza. Eso sería una nulidad absoluta, si la causa sería ilícita. ¿Okay? Esa forma como realizarían la finalidad para la cual se asociaron. Una inexistencia sería, por ejemplo, si el objeto, entonces celebran un contrato para que otra persona vaya y mate a otra, o sicariato como ustedes ya lo conocen. El objeto, pues, dentro de ese contrato haría que el contrato fuera inexistente, es decir, nunca ese contrato va a producir efectos o nunca van a ser a la vida jurídica. Esa sería una inexistencia, nunca nació la vida jurídica. No necesita que ningún juez lo declare. En la nulidad absoluta se necesita o que las partes de la declaren la nulidad o que el juez declare la nulidad. Y la ineficacia, un ejemplo, podría ser cuando se realiza la constitución de una sociedad, se realiza el contrato de la sociedad, pero las partes, las personas se reunieron y levantaron el documento de constitución y esos estatutos nunca lo llevaron al registro mercantil. Entonces nunca los radicaron o nunca los inscribieron en el registro mercantil, y al no registrarlos en el registro mercantil, al no registrarlo en el registro mercantil, no va a producir efectos a terceros. Entonces, para que pueda producir efectos y pueda considerarse que es una sociedad, que es una persona jurídica, debe estar registrado. Es decir, que si Santiago, Alex, Angie, Jessica y Freddy se unieron y crearon una sociedad llamada Sociedad Cuarto C, entonces hicieron el documento, pero si ese documento no lo llevaron al registro mercantil, es decir, a la Cámara de Comercio, pueda que entre ellos saben que hay una sociedad, pero ellos 5 no se van a presentar ante las demás personas como sociedad. ¿Por qué? Porque no han cumplido con el registro mercantil. No han podido, digamos, darle cumplimiento a esa formalidad que exige la ley. Entonces, estas son las sanciones que generan los vicios del consentimiento. Iba a decir algo, Ana. Sí, profe, una pregunta. Si de pronto ese documento está autenticado y, o sea, no se registró, pero si es un documento autenticado ante notaría, igual no tiene la misma validez si no está registrada en Cámara y Comercio, ¿cierto? Primero, Cámara de Comercio. No Cámara y Comercio, Cámara de Comercio. Segundo, lo único que hace el notario es colocarle un sello que dice que la persona que firmó el documento se presentó delante de él, pero ningún documento el notario le da, digamos, ningún vicio de validez al contenido del mismo. Lo único que hace una autenticación es decir que la persona que firmó el documento se presentó delante del notario. Es lo único. Pero si ellos 5, si Alex, Angie, Jessica, Freddy, ¿y cuál fue el otro? Y Diana. Si ellos 5 constituyeron la sociedad, colocaron Sociedad Cuarto C, pero nunca la registraron, no va a existir esa Sociedad Cuarto C. ¿Ok? No va a producir efectos ¿no podría frente a llamarse sociedad de terceros. derecho? Pero como sociedad como tal, sociedad de derecho no sería. Okay. Entonces no se podrían presentar como una sociedad de derecho.
¿Por qué? Porque cuando ellos constituyen la sociedad cuarto C, entonces cuarto C va a ser diferente a Alex, diferente a Angie, diferente a Jessica, diferente a Freddy y diferente a Diana. Va a ser diferente a cada uno de los integrantes. Entonces, esa sociedad va a estar representada por una persona. En principio, la regla general para las sociedades de capital, lo que busca la norma, es que la representación la ejerza alguien diferente a los socios. Esa es, digamos, como la regla general que busca el legislador en cuanto a las sociedades. Ahora, no significa que no puedan, si, como lo vamos a ver en el artículo siguiente, si son familiares, colocar uno de los socios como representante legal. No significa que no se pueda, sí se puede hacer. Pero cuando la sociedad cuarto C hace una actuación, la hace como ese ente ficticio. Que ese ente ficticio tiene una personalidad o una personería jurídica diferente a quienes la conforman. ¿Ok? Entonces, no basta solo con que hagan el documento. Si hacen el documento de constitución y nunca lo llevaron al registro mercantil, si nunca lo registraron, no va a producir efectos. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo hago una pregunta. ¿Ustedes creen que todos los socios deben ser personas adultas, ¿no? Que tengan capacidad? Sí, señor, si hay un menor que no es capaz, pues puede ser representado. Sí, señor. Pero no necesariamente tiene que ser mayor de edad. Un niño puede ser socio, pero representado por sus padres. O sea, no es necesario ser mayor de edad, a excepción de las sociedades colectivas, y tampoco pueden ser gestores de sociedades en comandita, pero en el resto, si son representados por los padres, sí. Bueno, en principio uno pensaría, bueno, los menores no pueden ser parte de una sociedad si no tienen capacidad. Sí, sí, serían incapaces. Pero si están representados por un adulto, entonces podrían ser parte de la sociedad, más no podrían ejercer la representación legal. ¿Ok? No podrían realizar actos. Podrían hacer parte. Como el ejemplo, pues, que se menciona acá por algunos de ustedes, como las sociedades en comandita, aunque ya esta figura está en desuso, pero igual la vamos a estudiar y vamos a hablar de las sociedades en comandita. ¿Alguien que me ayude con el artículo? ¿Podría tomar decisiones en la sociedad de menor de edad, o las decisiones las tomaría ese representante? El menor como tal no puede tomar decisiones. Siempre va a ser quien lo representa. Siempre. Okay. ¿Quién me ayuda con el siguiente artículo? Palomo, profe. Artículo 102. 102, sí, profe. 102, sí, señor. Dice, ¿será válida la sociedad entre padres e hijos o entre cónyuges, aunque unos y otros sean los únicos asociados? Los cónyuges, conjunta o separadamente, podrán aportar toda clase de bienes a la sociedad que formen entre sí o con otras personas. Otra vez, por favor. ¿Será válida la sociedad entre padres e hijos o entre cónyuges,
aunque unos y otros sean los únicos asociados. Los cónyuges, conjunta o separadamente, podrán aportar toda clase de bienes a la sociedad que formen entre sí o con otras personas. Ok, entonces miramos que acá la norma nos dice que si los socios son parte del mismo núcleo familiar, es decir, si hay unos padres junto con los hijos o que son esposos, aun cuando estos sean los únicos socios, no va a invalidar el contrato. Es decir, que puede darse que la sociedad sea una sociedad donde todos los integrantes de la misma sean de la misma familia, todos sean familiares, tengan un vínculo estrecho. Eso no hace o no genera ningún tipo de invalidez del contrato como tal. Lo mismo que si fueran cónyuges. El artículo 103. ¿Quién me ayuda con el artículo 103? Doctor, se lo leo. Socios incapaces. Modificado Ley 222 de 1995. Los incapaces no podrán ser socios de sociedades colectivas ni gestores de sociedades en comandita. En los demás casos podrán ser socios siempre que actúen por conducto de sus representantes o con su autorización, según el caso. Para el aporte de derechos reales sobre inmuebles, bastará el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 111. Bueno, esa parte la declararon inexequible. Bueno, entonces, el hecho de que se sea incapaz, sea por ser menor de edad o por tener una interdicción, no significa que no se pueda ser socio. La restricción de la norma es que estas personas pues no podrían, dependiendo del tipo de sociedad, como las sociedades colectivas o las sociedades en comandita, ser socios gestores. Y no podrían por una sencilla razón, porque el socio colectivo o el socio gestor en la sociedad en comandita es quien realiza la representación de la sociedad, es decir, es quien realiza todos esos actos. Entonces no podría esta persona que no tendría capacidad legal poder realizar esos actos en nombre de la persona jurídica. Es por eso esta situación. ¿Sí queda claro? Pero ese incapaz puede ser socio comanditario. Me adelanto un poco frente a las sociedades en comandita. En las sociedades en comandita hay dos tipos de socios. Los socios gestores y los socios comanditarios. Los socios gestores, ¿quiénes son? Los socios gestores son los que realizan el aporte de industria, o sea, aportan su trabajo. Y los comanditarios son los que aportan el dinero, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No hay preguntas hasta acá? Seguimos con el artículo 104. ¿Quién me ayuda con el artículo 104? Nulidades. Profesor. Okay, sí. Los vicios del contrato de sociedad o el defecto de los requisitos de fondo indicados en el artículo 101 afectarán únicamente la relación contractual u obligación del asociado en quien concurran. La incapacidad relativa y los vicios del consentimiento solo producirán nulidad relativa del contrato. La incapacidad absoluta y la ilicitud del objeto de la causa producirán nulidad absoluta. Habrá objeto ilícito cuando las prestaciones a que se obliguen los asociados o la empresa o la actividad social sean contrarias a la ley o al orden público. Habrá causa ilícita cuando los móviles que induzcan a la celebración del contrato contraríen la ley o el orden público y sean comunes o conocidos por todos los socios.
Bueno, las nulidades, como la mencioné anteriormente, pues buscan atacar el contrato como tal en cuanto a la validez del mismo. ¿Ok? Entonces acá puede suceder que se generen dos tipos de nulidades diferentes. Una, como la que mencioné en un ejemplo anterior, sobre el contrato como tal, y otra que sea sobre alguno de los socios. Digamos que una incapacidad relativa podría producir una nulidad relativa. Y fuera que de pronto uno de los socios que fuera menor de edad y no tuviera una representación, digamos que tuviera 17 años y no tuviera la representación de un adulto, ¿sí? De alguno de los padres que lo representara, entonces en ese caso generaría una nulidad, pero solo frente a ese socio, ¿ok? No debería afectar el contrato como tal, porque es diferente las nulidades que se generan en cuanto a las personas, en cuanto a los socios, a las nulidades que se generan, como por ejemplo por el objeto de la sociedad, porque vaya en contra de actividades que estén prohibidas por la norma, que el objeto sea ilícito, que la causa sea ilícita, ¿sí? Ahí sería la nulidad del contrato como tal de sociedad, ¿sí? Afectaría la sociedad. Pero si la nulidad se da, es una nulidad relativa que puede ser saneada, entonces, ¿cómo se sanea esa nulidad si uno de los socios tiene 17 años y no está siendo representado por alguno de sus padres? ¿Cómo se sanea esa nulidad? ¿Cómo creen ustedes? Profe, pues digo yo que le nombren un tutor. Exacto. Teniendo la autorización o la representación, que es decir, que lo represente alguno de los padres, se sanea esa nulidad. Entonces, por eso se habla de la nulidad relativa. Solo va a recaer sobre esa persona, pero esa nulidad se puede sanear. Es decir, no va a afectar como tal el contrato de sociedad. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, ahora pasemos a hablar de los requisitos que se requieren para constituir una sociedad. Artículo 110. Ok. ¿Quién me ayuda con el artículo 110? ¿Quién me ayuda con el artículo 110? La sociedad comercial se constituirá por escritura pública en la cual se expresará dos puntos. Primero, el nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes. Con el nombre de las personas naturales deberá indicarse su nacionalidad y documentos de identificación legal. Con el nombre de las personas jurídicas, la ley, decreto o escritura de que se deriva su existencia.
Pero solo leíste el numeral 1. Sí, yo pensé que iba a explicar como cada uno, profesor. Entonces le leo los siguientes. Bueno, Segundo, entonces hablemos la del 1 clase, entonces. ok. Espera, hablemos del 1. Bueno, entonces si vemos acá el documento, aquí dice que se constituirá por escritura pública, pero la ley 1014 de 2006 en su artículo 22 dice que las sociedades se podrán constituir por documento privado si reúnen 2 requisitos. ¿Cuáles son los 2 requisitos que pide la ley para que pueda constituirse esta sociedad por documento privado sin elevar ese documento a escritura pública? Y se ahorran una plática. 1, que tengan menos de 10 trabajadores al momento de constituirse. Y 2, que tengan menos de 500 salarios mínimos como capital. Entonces, si tiene menos de 500 salarios mínimos, llevándolo, digamos, a plata blanca, hagamos el cálculo, unos 438 millones más o menos. Si tiene 438 millones hacia abajo y tiene menos de 10 trabajadores, esa sociedad se va a constituir solo por documento privado. Es decir, el documento donde quedó el acta, donde se reunieron y se establecieron los estatutos, no va a haber necesidad de llevarlo a la notaría y registrarlo como una escritura pública o protocolizarla como una escritura pública, porque la escritura pública pues va a generar unos costos. Ahora, ¿por qué sucedió esto? Hace más o menos unos 15 años quizás, o un poco más, el Banco Mundial pues hace normalmente como una medición de qué tan fácil puede ser hacer negocios o crear empresas en los países. Y en ese momento para allá Colombia no salió bien calificada. Entonces, como no salió bien calificado, porque era muy complejo el tema de tantos requisitos para constituir las empresas, esta norma, que es la que ustedes conocerán como la ley del emprendimiento, esta ley del emprendimiento metió este articulito, el 22, diciendo, bueno, para cualquiera que sea el tipo de sociedad, se van a ahorrar la escritura pública, es decir, van solamente a ese documento privado, llevarlo a la Cámara de Comercio, si cumplen estos 2 requisitos. Y eso, digamos, permitió que fuera mucho más fácil la creación de las empresas. Se simplificaron muchos de los trámites que se requerían para crear las empresas y permitió pues que se avanzara o que Colombia avanzara en ese ranking del Banco Mundial, del Doing Business, de qué tan fácil fuera hacer negocio. Entonces, ese requisito de la escritura pública desde el año 2006 no aplica si se cumple con esos 2 requisitos. Aunque no ha sido modificado este artículo, casi nadie va a constituir una sociedad a través de escritura pública. A menos que dentro de esa sociedad que se esté creando, entonces se hagan aportes de bienes que están sujetos a registro, como los apartamentos, como finca raíz, propiedades o bienes inmuebles. Entonces esos bienes, pues la única forma de poder hacer la transferencia del dominio, de la titularidad del dominio, por una escritura pública. Ahí sí tocaría hacerlo entonces por escritura pública el documento de constitución de la sociedad. ¿Ok? Entonces, cuando miramos en
Primer numeral dice el nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes. Voy aquí un momento a compartir pantalla para mostrarles acá cómo consultar que el nombre no esté registrado. ¿Ya les aparece la pantalla? Sí, señor, ya la vemos. Ok. Entonces, dice que el nombre y domicilio de las personas que intervengan, en el caso de las personas naturales, que sean los socios, los accionistas, pues va a indicarse la nacionalidad, el documento, si es la cédula, si es pasaporte. Las personas jurídicas, en caso de que sean socios, de que estén conformando la sociedad como socio, entonces hay que mencionar el nombre de esa persona jurídica y si fue creado por una escritura pública, entonces el número de la escritura por la cual fue creada o si un decreto o si una ley. Fíjense que el hecho que se indique la nacionalidad de los socios no significa que la sociedad sea extranjera. O sea, los socios pueden ser extranjeros todos, pero el carácter de extranjero se lo va a dar si la sociedad es creada bajo una ley de otro país. ¿Ok? Esta es la página del RUES. ¿Sí les aparece? Sí, señor, ya aparece. Sí, señor, ya. Entonces, rues.org.co. Ahora en uno de los siguientes numerales vamos a mirar que el nombre de la razón social, ¿sí? El nombre de la sociedad. Entonces, si yo ingreso aquí donde dice registro mercantil, dice consultar, aquí yo puedo verificar el nombre de una sociedad, a ver si está registrado o de un establecimiento. Qué pena. Bueno, entonces vamos a crear la sociedad. Digamos, ¿qué nombre quisieran colocarle si fuéramos a crear una sociedad? Un nombre que ustedes crean que no esté registrado, que no exista. Digamos que si fuéramos a crear una sociedad que fuera a crear el doctor Corredor, entonces, Corredor Abogados Asociados. Veremos si existe, si está registrada alguna sociedad con ese nombre. Bueno, aquí tenemos que está registrada una que dice Prada Corredor Abogados Asociados Limitada, otra que se llama Corredor DAS Abogados Asociados SAS. Entonces, este nombre no podríamos utilizarlo, ¿ok?
porque corredor abogados asociados podría generar confusión con corredor DASA abogados asociados. Entonces, no nos permitirían, esto se llama homonimia, consultar la homonimia, es decir, que no haya otro registro con ese mismo nombre. Pongamos que si fuéramos a colocarle que la sociedad se fuera a llamar cuarto C, pues miramos que la consulta no ha retornado resultado. O sea, significa que podría utilizarse este nombre. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señor. Listo. El numeral 2. ¿Quién me ayuda con el numeral 2? La clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma, formado como se dispone en relación con cada uno de los tipos de sociedad que regula este código. Ok. Lo que acabo de hacer, de consultar en esa página del RUES, la homonimia, es decir, que ese nombre no esté siendo usado. Y colocar el tipo de sociedad. Entonces, pongámosle, a ver. Cuarto C, SAS. Hay una compañía de control de contaminación de Colombia, C4. Bueno, si lo utilizamos como Sociedad 4C, SAS, vemos que no estaría registrado. Entonces, hay que colocar el nombre, ¿sí? Teniendo en cuenta, pues, que no haya homonimia y la clase de sociedad. El numeral 3. ¿Quién me ayuda con el numeral 3? Profe, antes de continuar, profe, disculpe. Aló, Sí, profe. sí, te escucho, te escucho. Ah, ya, gracias, profe. Un aporte allí. A ver, cuando en este depende del tipo de sociedad, muchas veces depende en el sentido figurado, sobre todo cuando se van a constituir aquellas empresas, sociedades como la limitada, anónima, sí se hace muy importante hacer lo que se está haciendo en este momentico. Se ubica el nombre y si vemos que no aparece allí en el ROE ni en esas cosas, se lleva de todas maneras a industria en el quinto piso y se hace la averiguación para que ellos les pidan de una vez una certificación por adelantada. ¿Por qué? Porque es que en reiteradas ocasiones hay firmas de abogados que están única y exclusivamente mirando quiénes registran el nombre y usted tan pronto registra enseguida le interponen alguna situación, le dicen que ese nombre ya es parecido, que presenta homonimia, que es sonoro, que cualquier cosa le van a decir con tal de echarlo para atrás. Si es el caso, ellos le ayudan a defender el caso.
Para usted no irse de una vez y perder tiempo en esas cosas, entonces allá lleva de una vez el logotipo en 12x12, lleva todo, hace el registro, y si las pretensiones es sacarle en el registro de marca, pues hace de una vez para Pero es marca que tú no puedes registrada, registrar una marca si no hace de estás una vez matriculado. no, por eso, pero primero la averigua, hace todo el procedimiento para usted estar seguro de ella y luego para hacerlo ante la ley internacional de NISA. Y ahora sí procede, cuando yo usted está seguro allá, procede a hacer el resto de vueltas. Es lo que yo por experiencia tengo de conocimiento. Eso es Entonces, de como, pronto, eso es como de ese- pronto, guardadas las proporciones, perdóname por el ejemplo que voy a poner, es como de pronto ensillar la bestia antes de comprarla. ¿Por qué? Porque cuando yo miro los requisitos para hacer un registro de marca, un registro marcario, tengo que estar registrado en la Cámara de Comercio. ¿Y qué es lo que va a hacer el asesor jurídico? Porque cuando vas a la Cámara de Comercio de cualquier ciudad a hacer el registro de una persona jurídica, no vas a pasar de una vez a la caja a sí, pagar con el documento, con los formularios y documento de constitución y todo eso, no. Primero te dan turno para pasar por el asesor jurídico. Y el asesor jurídico se toma este trabajito que yo acabo de mostrarles aquí compartiendo pantalla, de entrar a la página del RUES y verificar si hay un nombre similar del que se está registrando, sea para una razón social o para un nombre de un establecimiento. Si hay algún nombre, así como cuando puse la letra, el número 4 y la letra C, que me botó un número parecido, no admiten, ni siquiera te van a dar el turno para que pases a la caja. ¿Y qué vas a hacer en la caja cuando ya te revisaron? El asesor jurídico te revisó el documento, verificó aquí la homonimia, verificó que el documento de constitución lleva lo mínimo que dice la norma, y ahí es donde te pasan a que vayas a la caja y pagues, y ahí pasaste en un primer filtro. Paga los derechos, el registro mercantil, el formulario y los conceptos que te cobran ahí, y te dan una factura donde tiene un número resaltado en negrilla y te dicen que en unas horas lo puedes ingresar a la página de la Cámara y digitar y verificar el estado del trámite, cómo va avanzando el trámite. Cuando uno ingresa, va viendo como en hasta ahí es línea, correcto. uno va viendo en línea el trámite, y cuando ya le aparece asignado abogado, digitalizado, inscrito, significa que pasó todo y ya quedó inscrito y tú puedes ya sacar un certificado. Entonces ellos tienen un convenio con la DIAN para que se les asigne el número del NIC y ya te lo asignan directamente en la Cámara por el convenio que tienen con la DIAN. Eso le ahorra, porque antes tenía que la persona sacar el certificado y tenía que ir con el certificado donde todavía no tenía NIC y solicitar cita en la DIAN para que le tramitaran el RUT definitivo, y en ese trámite de RUT definitivo te asignaran el NIC y ya te apareciera. Luego con ese RUT llevarlo a la Cámara de Comercio, diligenciar un formulario para que al día siguiente ya sacaras el certificado con ese número de NIC asignado por la DIAN. Eso lo simplificaron con el convenio entre las dos entidades. Pero tú no puedes ir a hacer un registro, digamos, a menos que vayas a hacer el registro como persona natural, pero no tendría ningún sentido. Porque si va uno a crear una persona No, la jurídica. pregunta, hasta ahí está bien, pero la pregunta, hasta ahí está bien, perdón, profe, hasta ahí está bien, todo lo que usted está diciendo es correcto. La pregunta nace es ahora, es que ya después de que tenga registrado, tenga todo, inclusive a muchas veces tiene su Cámara de Comercio y ahora quiere patentar su marca y quiere hacer todas sus vueltas y se va para allá, para industria. ¿Y qué sucede si se le rechazan allá? Bueno, si lo rechazan ya es porque ya haya registrado el nombre. Y aquí en esta situación, el que primero llega en el tiempo, primero en el derecho. Entonces, si ya anteriormente alguien se había adelantado a solicitar un registro de una marca, pues ya no habría posibilidad de hacer un registro de algo que ya estuviera registrado, ¿sí?
de volver a registrarlo. Esa es la situación del registro de las marcas. Por eso te digo que la forma como lo planteas, lo que haría cualquier persona es que la desanima. Y te voy a decir por qué. Porque como lo mencionaba ahorita, en Colombia estaba clasificado como que hacer una empresa, eso era algo muy complicado, muy difícil, mucha tramitología, y se han ido simplificando los trámites. Fíjate que, como mencioné, ya tú no necesitas ir, después de que quedó inscrito en la sociedad, no necesitas ir a la DIAN, porque la misma Cámara te asigna el NIC por el convenio que tienen ellos con la DIAN. Entonces ahí tú te ahorras un paso de ir a que te asignen el NIC. ¿Sí me entiendes? Claro. Entonces, si se simplifican las cosas, es para que la gente después no tenga excusa de que no, en este país es muy complicado crear empresas y tal, y mucha tramitología y muchos pasos. Entonces, si se fuera, quizás lo que tú dices es, digamos, como la recomendación, si la persona quiere registrar posteriormente una marca y verificar eso. Pero cuando la persona está creando empresas, lo que menos está pensando en el momento es registrar marcas. Y te voy a decir por qué. Porque el registro marcario es costoso. Mira, es que lo que pasa... El registro marcario es costoso. Sí, es costoso. Es costoso, y cuando la persona está creando una empresa, lo que menos quiere es incurrir en gastos. Fíjate que la 1014 suprimió la escritura pública. Entonces, a menos que tú me hables de que digas, bueno, de pronto el que va a crear la empresa la va a crear con una suma bien grande, bien representativa, y no va a escatimar en hacer ese tipo de pagos y de una vez lograr registrar marcas y todo eso sin saber cómo le va a ir comercialmente. Pero esas no son la mayoría de los casos. La mayoría de los casos de la gente que hace sociedades o que crea sociedades no tienen unos músculos financieros tan grandes y no, aunque quisieran hacer registro de marcas y ese tipo de cosas, lo hacen con el paso del tiempo, cuando ya ven que están, como digamos, obteniendo unas utilidades, pero no de entrada. A menos que tú me digas, como una cadena como por ejemplo Jerónimo Martins. Jerónimo Martins es una cadena portuguesa y llega y registra tienda Zara y la bodega de no sé qué. Tienen dos tipos de negocios acá, y que ellos lleguen, y porque el flujo o el músculo financiero, ellos van a invertir en todo ese tipo de cosas inmediatamente. Pero el comentario lo hago es pensando digamos, del parroquiano, del ciudadano común. Del común. Sí, del común, no tanto Sí. del que... No, el caso viene, el caso viene bueno, hay muchos ejemplos para citar, pero puedo citarle dos. Caso Aguardiente Taparroja en el Tolima, caso Surtidora de Aves de la 22 en aquel entonces, que hoy en día llama Compañía del Sabor. Después de tantos años de constituido, Cámara y Comercio van, Cámara y Comercio vienen, Renovación viene, Renovación va, y de ahí les quitaron el nombre, porque ellos únicamente limitaron a la Cámara de Comercio, y cuando ya lo fueron a registrar, a querer hacer marca propia en Industria y Comercio, ya a otros se les adelantó, y no pudieron hacer nada. Entonces a eso viene el caso. Por eso era que hacía allí la colección, pensando en grande. Listo. Bueno, profe, pero muchas digamos gracias. que hasta donde tengo entendido, lo de Compañía del Sabor, que antes había registrado la marca Surtiaves 22, hasta donde tengo entendido fue como un conflicto que hubo entre las personas, entre los socios, y que el que salió fue y le registró la cuestión y empezó a sacarle provecho a la marca como estaba posicionada. O sea, digamos que fue como una situación interna de la sociedad, más no necesariamente que alguien de afuera dijo, ay, como que a esta gente le está yendo bien y vamos a copiarles la marca. ¿Sí me entiende? Hasta donde recuerdo, creo que es algo así como... Profe, una anotación sobre eso que acaba de decir Hermes, y es que hace poco yo recibí una asesoría en la SIC y ellos me explicaban un poco ese tema, y es que sí, o sea, una persona, eso es costoso, aparte que eso tienen que hacerse unos pagos que son anuales. Si usted deja de pagar, la otra persona puede usar su marca, porque usted no está pagando, digamos, lo que ellos establecen anualmente. Pero ellos hablan de una tradición. Por ejemplo, si yo tengo, no sé,
Dulces Lina y yo no lo he ido a registrar, digamos, ante la SIC, pero yo logro demostrar que hay una tradición porque en mi familia hace 10 años venden esos dulces, eso digamos, puede llegar digamos, a generar un conflicto allí, pero se puede llegar a ganar. Y se lo digo porque No es fácil. eso me lo explicaron. No es fácil, pero sí se puede. Y te voy a poner un ejemplo que sucedió hace unos años. Ustedes conocen Bimbo, los panes, la panadería esa Bimbo. Sí, sí, señor. Bimbo es una multinacional mexicana, ¿sí? De origen mexicano. En Cartagena había una panadería Bimbo y tenía su registro de marca. Sí, doctor, sí es mexicano. Tenía su registro marcario, esa panadería Bimbo en Cartagena. Y llegó la multinacional y peleó, y el registro al final de Bimbo fue el que hizo la mexicana, la multinacional mexicana. O sea, no en todos los casos, y eso que tenía registro marcario de esa panadería de Cartagena, Bimbo, de esos panes Bimbo, ellos perdieron el pleito en la superintendencia. Y te estoy hablando de eso, fue como en los 90, o sea, cuando la apertura económica de Gaviria. De pronto tú ni habías nacido quizás en la apertura económica de Gaviria. Entonces, ahí en esos casos, digamos, de los registros de marcas, para registrar las marcas, no es tan fácil. Eso sería el ideal, eso sería lo que le gustaría a todo comerciante, que su marca estuviera registrada y que su marca fuera reconocida. Pero, ¿cuándo el comerciante realiza ese tipo de registro? Cuando ve que alguien empieza a aprovecharse, ¿sí? Y trata de hacerle actos de competencia desleal. Ahí es cuando el comerciante se va a pellizcar y entonces va a hacer registros marcarios y entonces va a ver que tiene que diligenciar unos formularios y aportar una documentación y hacer unos pagos, y que esos pagos son anuales, y más si va a querer que su registro sea también internacional, pues va a ser muchísimo más costoso. Entonces ahí en ese momento, cuando las personas se pellizcan normalmente, o el comerciante se pellizca, hacer esos registros marcarios. Pero yo hablo de la mayoría del comerciante o de la mayoría de las sociedades que no están pensando de esa forma. A duras penas están viendo cómo sobrevivir. Y no estoy hablando por la pandemia de ahorita del COVID, sino ha sido así muchísimo tiempo. Entonces, a ese tipo de sociedades son las que más me refiero. Porque ¿de qué sirve quizás de pronto de que digan, bueno, miren, vamos a hablar, o pongamos como ejemplo Jerónimo Martin, Cencosud, Sodimac, ¿sí? Esas multinacionales tienen una cantidad de dinero, pues obviamente ellos van a pagar y de una vez van a hacer sus registros marcarios y todo eso. Pero eso es un segmento pequeño. Si ustedes miran, digamos, ese tipo de comerciantes o esas grandes empresas, no es que sean estadísticamente, o si lo habláramos de porcentaje, no es que sean un porcentaje alto, o sean el mayor porcentaje de las sociedades que hay en Colombia. Todo lo contrario. La mayor cantidad de sociedades que hay son sociedades pequeñas, desconocidas, o sea, no tan renombradas, y a esas son las que me refiero, a las que son la mayoría. Cuando lleguen de pronto a ustedes, al principio, les dirán, mira, ayúdame a constituir aquí una sociedad. Y entonces, quien lo diga, ayúdame a constituir esta sociedad y todos los pasos que hay que hacer, seguramente será algún familiar suyo, algún amigo, algún conocido, algún vecino. Y lo que va a necesitar de pronto es saber qué tan fácil va a resultar para esa persona crear una empresa. Porque de ustedes va a depender que la persona diga, no, pues sí, no es tan complicado abrir una empresa en Colombia, crear una empresa, o no, es una cantidad de requisitos, una cantidad de cosas costosísimas, tal. ¿Sí? Ahora, dependiendo también el tipo de sociedad.
Por ejemplo, si se va a hacer registro, porque una cosa es que la persona haga el registro de la sociedad y otra cosa es cuando ya empieza a funcionar la sociedad. Y hago un paréntesis. Hay algunas como, por ejemplo, los minimarques, la cigarrería, esos pequeños establecimientos, digamos que si fueron creados por una sociedad o así no hayan sido creados por sociedad, necesitan una cantidad de permisos para funcionar. Y el primerito es de la 1801 del 2016, o sea, del Código de Policía, es que antes no existía. Entonces, cuando la persona abre el establecimiento, tiene que ir a informarle al comandante al comandante del cuadrante de la policía, decirle, oiga, mire, aquí yo acabo de abrir este establecimiento, porque si la policía llega y les solicita que le muestren que tienen toda la documentación y permisos, y no tiene, incluso pueden sellarlos, además de ponerle la respectiva multa. Entonces, si uno conoce lo que hay que hacer, pues uno va a transmitirlo y va a decirle a la persona, mira, esto hay que hacer esto, esto y esto, y como hacerle ver que no es algo tan complicado, no es algo del otro mundo. Por ejemplo, una cigarrería o un minimarket, ¿qué van a pedirle? Le van a pedir, aparte de haberse registrado en la Cámara de Comercio como sociedad o que sea una persona natural que se registre ahí y registre el establecimiento, le van a decir, usted tiene que ir a la Secretaría de Salud para que le hagan una visita de sanidad y le den un concepto sanitario. Y entonces le van a revisar cómo están las instalaciones, ¿sí? La forma como tienen los productos, la estantería, las fechas de vencimiento de los productos y esa cantidad de cosas, y le van a hacer recomendaciones. No le van a decir en la primera visita todo está excelente, no. Le van a buscar el quiebre y van a decir, mire, tiene que poner esto aquí, tiene que hacer esta cosa. Y si entonces la persona ahí tiene, por decir algo, una estufa para freír cosas y manipula alimentos, entonces mire, la persona que manipula alimentos tiene que tener un curso de manipulación de alimentos, tiene que, si es una mujer, tiene que tener el cabello recogido con las cosas esas que se ponen, que es como los gorros esos de baño o los que usan para las piscinas, así. Tiene que usar guantes y tiene una cantidad de recomendaciones, que eso no se lo va a decir uno cuando va a crear una sociedad, pero hay que decirle, ojo, porque una cosa es crear la sociedad y otra cosa es que dependiendo el establecimiento que vayas a abrir o la actividad que vayas a desarrollar, necesites unos permisos adicionales para realizar esa labor. Y entonces ahí es donde van a empezar a ver qué tan fácil o difícil sea ejercer la actividad. Y para todo ese tipo de actuaciones, ¿qué es lo primerito que le van a decir? Tráigame su certificado de la Cámara de Comercio. Es lo primerito que le van a pedir. Si no le lleva el certificado a la Cámara de Comercio, no van a poder hacer ningún trámite. Entonces, en una cigarrería o en un minimarket, en una tienda así pequeña, le van a decir que el concepto sanitario lo hace la Secretaría de Salud a través del respectivo hospital público de la zona, de la localidad, el que le corresponda. Bomberos. Entonces tiene que ir a bomberos y al ir a bomberos en la localidad respectiva, por ejemplo, tratándose acá de Bogotá, bomberos también tiene que ir, realizar una visita y emitir una certificación, ¿sí? De que tiene un extintor, de que tiene una señalización, de que en caso de incendio tiene demarcadas las salidas y la ruta de evacuación para que las personas, y que lo tienen en una señalética especial que se exige para ese tipo de situaciones. También van a tener que pagar un concepto que se llama SAICO y ASIMPRO, que es la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, y la otra ASIMPRO, no me acuerdo lo que significa esa sigla. Entonces, así vaya a tener un radio para escuchar las noticias, tiene que pagar SAICO y ASIMPRO. O sea, no necesita ser una discoteca para ir a pagar SAICO y ASIMPRO, se lo van a pedir a todos los establecimientos. Nada más por el hecho de que vaya a tener así sea un radio para escuchar las noticias. Le van a decir, oiga, usted tiene que ir a la Secretaría Distrital de Ambiente y hacer todos los trámites para la publicidad exterior, y entonces hay una cantidad de reglas técnicas
para hacer la publicidad y dependiendo del tamaño de la publicidad y cuántas tenga, digamos, el tamaño y la forma de donde está ubicado en la fachada, así le van a cobrar y ese concepto se paga de forma anual. Casi todos estos conceptos se pagan de forma anual. Todo eso tiene que hacerlo para que al recibir una visita tenga todo en orden. Y fíjense que ahí yo no les estoy hablando de ahorita de todas estas arandelas que le ponen a los comerciantes para la reactivación económica, de que tienen que registrarse en la página de la secretaría respectiva en la alcaldía y esa cantidad de cosas y esperar que la autoricen y que tiene que demostrar el protocolo que va a hacer y no sé qué. Todas esas arandelas. Entonces miren cómo a veces la creación de una sociedad termina siendo algo tan complejo y se puede hacer tan difícil. Porque aquí la norma está hablando en el 110, bueno, estos son los requisitos que debe tener el documento llamado contrato de sociedad o llamado estatutos. ¿Ok? Eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, eso es importante tener conocimiento de esta situación para que al momento de que ustedes les digan, bueno, mira, ayúdame a crear, entonces tengan presente que dependiendo del objeto o la actividad, pueden haber una cantidad de requisitos o de permisos que se requieran para poder ejercer ese tipo de actividades, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, está claro. ¿Quién me ayuda con el número 3? Numeral 3. Profe, el domicilio de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan en el mismo acto de constitución. El domicilio. ¿Cuál es el domicilio? El lugar donde se establece esa empresa. ¿Dónde va a funcionar? El domicilio sería en principio el municipio, ¿sí? O sea, la ciudad. Okay. Y además de eso, la dirección. La dirección. Ahora, cuando se hace el registro, de la sociedad, es probable que quizás los socios de una vez estén creando o estén registrando unas sucursales, ¿sí? Y que digan, bueno, va a ser la principal, va a ser en la carrera séptima, número 3582, y tendremos una sucursal en la carrera 13, número 3599. ¿Sí? Es posible que los socios de una vez digan que va a tener una sede principal, ¿sí? Y unas sucursales. Pero no es obligatorio. Pero sí es un requisito que tiene que tener una dirección, por lo menos una, de dónde va a operar la sociedad, dónde se va a llevar a cabo esa labor. Ahora, hay diferentes situaciones acá. Puede darse que tenga una dirección donde va a realizar, digamos, la labor y otra donde, digamos, se reciban las notificaciones. Se reciban las notificaciones judiciales, que puede ser en una dirección diferente a donde va a realizarse la labor. ¿Quién me ayuda con el 4? Objeto social. Esto es la empresa o negocio de la sociedad haciendo una anunciación clara y completa de las actividades principales. Será ineficaz la estipulación en virtud de la cual el objeto social se extienda a actividades enunciadas en forma indeterminada o que no tengan una relación directa con aquel. Entonces, ¿el objeto social qué es? El objeto social no es más que esas actividades
esas actividades que la sociedad va a realizar, esas finalidades. Dentro del objeto social, como ustedes se dan cuenta, la norma no limita a un número de actividades que pueda hacer la sociedad. O sea, la sociedad puede decir, vamos a dedicarnos a esta sola actividad, o 2 actividades, o 4 actividades, o 20 actividades, ¿sí? No hay ningún límite. No hay ningún límite en cuanto a las actividades que se puedan registrar por parte de la sociedad. ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctor. No, señor. Ahora, fíjense que se menciona que será ineficaz la estipulación de la cual el objeto social se extienda a actividades enunciadas en forma indeterminada o que no tengan una relación directa. Entonces yo puedo colocar, por ejemplo, o puedo enumerarlas. El objeto social será, primero, asesorías jurídicas en todas las áreas del derecho. Segundo, asesorías contables. Tercero, asesorías financieras. Cuarto, fabricación de comidas rápidas. Quinto, fabricación de calzado. Sexto, venta de aviones. Estaría bien que yo pudiera establecer en el objeto social todas esas actividades que no guardaran necesariamente una relación entre ellas. Ahí sí está mal, porque tiene que ser coherente, porque en la actividad económica cuando vaya a registrar, entonces si está en una línea financiera, contable, eso tiene un código económico allí, entonces no se puede ir a salir. Y otra cosa es otra actividad económica, si le va a meter asuntos de cocina o si le va a meter bar, entonces las cosas tienen que ir coherentes, muy afín al objeto Bueno, principal. eso creería uno cuando lee ese numeral, ¿cierto? Lo que está diciendo Hermes, uno creería eso. Pero resulta, mis amigos, que en la vida real uno puede colocar todo eso. Claro, todo está habilitado. Por eso es, por ejemplo, todos los casos de las corporaciones o las entidades sin ánimos de lucro que tienen esos alcances desde suministran desde un palillo hasta alquiler de helicópteros. Ajá. Y pueden contratar y lo hacen. O las SAS, que sucede mucho con las Su SAS. característica es una distribuidora. Sí, pero lo que, digamos, la forma como lo interpretan en el registro mercantil, seguramente que irá ligado en el entendido de que, por ejemplo, si yo coloco de esa forma, como lo mencioné, discriminándolo por actividades, no habrá problema. Pero si yo dejo en un solo párrafo todo englobado, todo metido, y no todo va a tener relación, ahí es donde me van a eventualmente a devolver el documento y me van a decir, oiga, aquí no hay coherencia o no está claro las actividades que va a desarrollar en su objeto social y que no todas guardan relación entre sí. ¿Sí? Profe, pero para eso hay unos códigos, ¿no? Sí, para eso hay unos códigos que da el RUT. Es una actividad El RUT económica. tiene unos códigos. No, el SIU, que son los códigos que te va a dejar el DIAN, que son los mismos que te establece que tú vas a diligenciar en el formulario del RUES, que es el que se diligencia en la Cámara de Comercio, no tiene nada que ver, porque eso es en el para cuando tú vas a diligenciar el formulario, pero acá estamos hablando del documento mucho antes de llegar allá. Tranquilo que allá vamos a llegar.
O sea, acá estamos hablando en la Ah, listo. redacción del documento. Entonces, si tú lo enumeras o lo clasificas, puedes colocarle primero tal cosa, segundo tal, tercero tal, o por letras, A, tal cosa, B, tal otra cosa, C, tal otra cosa, y que entre esas tres actividades descritas en el A, B y C, no necesariamente va a haber una, digamos, una interrelación entre esas actividades. No necesariamente. Ahora, cuando ustedes se van a las SAS, que es lo que más ven hoy en día, las SAS pueden tener una cantidad y aún cuando no se mencione en el objeto, puede desarrollar cualquier actividad permitida por la ley. Partan de la presunción en derecho que lo que no está prohibido está permitido, ¿cierto? Entonces, así sucede acá también a nivel de las sociedades. Si no está prohibido que hayan diferentes actividades dentro de un mismo objeto social, está permitido. Ahora, si yo menciono que el objeto social lo limito, algo muy pequeño, ya eso va a ir, digamos, a criterio de los socios, de los accionistas, o pueden pretender o pueden querer un objeto que sea muy corto, muy pequeño, o un objeto mucho más amplio, mucho más grande. Ya eso va a depender a criterio de cada uno de ellos. ¿Ok? El numeral 5. ¿Qué me ayuda con el 5? Dice, profe, el capital social, la parte del mismo que se suscribe y la que se paga por cada asociado en el acto de la Constitución, en las sociedades por acciones, deberá expresarse. Además, el capital suscrito y el pagado, la clase y valor nominal de las acciones representativas del capital, la forma y términos en que deberán cancelarse las cuotas debidas, cuyo plazo no podrá exceder de 1 año. Ok. Bueno, hay unas sociedades que son de capital. Estas sociedades de capital son la sociedad en comandita por acciones Y la anónima. La sociedad anónima y la sociedad por acciones simplificadas. En estas sociedades, el capital se clasifica, por decirlo de alguna forma, así. Estoy anotándolo aquí en el chat de Zoom. ¿Sí lo están viendo? Sí, doctor. Sí, doctor, lo estamos viendo. Capital autorizado. Capital suscrito y capital pagado. Entonces, en estas sociedades, en el documento de constitución se va a decir, bueno, como esto es una sociedad de capital, o ya sea en comandita por acciones, o sea anónima, o sea por acciones simplificadas, llamadas SAS, va a haber un capital autorizado. Ese capital autorizado es lo que los socios han determinado como el valor máximo o el monto máximo que va a tener de capital la sociedad. Ese capital, ¿quiénes aportan el capital en una sociedad? ¿Quién creen que aporta el capital en una sociedad? Los socios. Los socios. Los socios, profe. Exacto, los socios. Entonces, los socios aportan ese capital y los socios son los que van a decir, bueno, el capital autorizado, es decir, lo máximo que vamos a aportar es tanta plata. El capital suscrito es lo que se van a comprometer a aportar.
no necesariamente va a ser igual a autorizado. La regla es que el capital suscrito debe ser mínimo la mitad del autorizado. Entonces ese capital suscrito van a tener un plazo, que aquí la norma dice, va a ser 1 año. Pero la sociedad por acciones simplificadas, es decir, la SAS, va a tener hasta 2 años para aportar ese capital suscrito. Entonces, Pedro, Juan y María constituyen la sociedad y cada uno va a aportar una suma de dinero. Cada uno de ellos va a decir cuánto suscribe. ¿Ok? O sea, lo que se compromete a pagar. Y van a tener hasta 1 año. Tratándose de una SAS, van a tener hasta 2 años. Y el capital pagado debe ser mínimo la tercera parte del suscrito. Tercera parte, sí, señor. La tercera parte. Vean que la tercera parte es diferente al 30%. Si pongamos un ejemplo en números. ¿Quién de ustedes no les gustan las matemáticas? Me imagino que aquí habrá más de uno que... En 120. Por ejemplo, 120 millones. Que se metió aquí a estudiar Derecho porque no le gustaban las matemáticas. Tiene toda la razón. Bueno, pero Es cierto, lastimosamente aquí en Derecho vemos matemáticas básicas, pero vemos. Las básicas, pues uno no va a ver aquí que integrales, álgebra y ese tipo de cosas que son las que en el bachillerato, digamos, de pronto le dan a uno más duro, ¿no? Pero sí, por lo menos las operaciones básicas. Entonces, hagamos un ejemplo en números. Digamos que el capital el capital, ¿ok? Autorizado. Entonces, si el capital autorizado es 1000, ¿cuánto debe ser el suscrito? El suscrito, lo mínimo. ¿Cuánto sería? 500. Exacto. 500. Exactamente. Ah, pero veo que no están tan mal en matemáticas. Entonces, como mínimo, el capital suscrito debería ser 500. Entonces, ¿cuánto sería el capital pagado? 166. 333, 33, 30. ¿Cuánto? 166. Exacto. Muy bien. El capital pagado debería ser mínimo 166.66. Es la tercera parte de lo suscrito, no de lo autorizado. Entonces, si colocan que el máximo van a tener de autorizado 1000, lo suscrito debe ser mínimo la mitad, el 50%, o sea, mínimo 500 deberían suscribir, o sea, comprometerse a aportar el 50% de lo máximo que dijeron que iban a tener. Estas son las reglas mínimas. Y de eso que suscribieron, o sea, que se comprometieron a pagar,
efectivamente, al momento de constituirse, debe entrar en caja como capital pagado mínimo la tercera parte de lo que se suscribió. Entonces, si ustedes miran la tercera parte de 500, va a ser 166.66. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? A veces Sí, no es señor. fácil entender esas operaciones matemáticas. Sí, señor. ¿Seguros? ¿Qué tal que apareciera esta pregunta en el examen, en primer parcial? De que determine el valor mínimo que debería ser el capital pagado si el capital autorizado fue tanto. ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Ok. Entonces esto va a operar en cuanto a las sociedades que sean de capital. Además, hay que darle un valor nominal. Entonces dicen, bueno, el capital va a ser 1.000 pesos. Pero esos 1.000 pesos van a estar representados, por ejemplo, en acciones, cuotas sociales o partes de interés. Entonces, debe dársele un valor nominal a cada parte de interés. Entonces, bueno, va a ser 1.000 pesos, pero esos 1.000 pesos van a estar divididos en 1.000 acciones y cada acción con un valor nominal de 1 peso. Entonces, ustedes al multiplicar 1.000 acciones por 1 peso, les va a dar 1.000 pesos, ¿sí? ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Si dividimos y decimos, no, el valor nominal de cada acción van a ser 10 pesos, entonces serían 100 acciones. Porque ustedes al multiplicar las 100 acciones en total del capital, como está dividido esas 100 acciones, por 10 pesos, que es el valor nominal de cada acción, debe arrojarle como resultado 1.000 pesos. Por eso les decía hace un momento que el que no le gustara las matemáticas, como que graves. Porque hay que dividir ese porcentaje o ese valor total del capital en cuotas sociales, partes de interés o acciones. Entonces van a dividir, bueno, 1.000 pesos. Vamos a decir que esos 1.000 del capital se va a dividir en 100 cuotas o 100 acciones. Y esas 100 acciones, cada acción va a tener un valor nominal de 10 pesos. 10 pesos. Y ustedes a multiplicar el valor que vale cada acción o cada cuota, el valor nominal por el número de acciones que hay, el total debe ser igual al capital. El 100% debe ser igual al capital. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces No sé. mañana, iba a decir algo, Lina. No, no, señor. Mañana continuamos con el resto del artículo 110, ¿ok? Señor.